Recién terminó Yom Kippur. Sí. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. El 15 de Tishrei es Sukkot. ¿Cuál es la relación entre Yom Kippur y Sukkot? Entonces los sabios dan una explicación. Los sabios dan varias explicaciones. Una de ellas, la más famosa quizás, es que quizás en Yom Kippur, que es un día de juicio, ¿sí?, es un día donde se confirma o se revoca el juicio que fue emitido en Rosh Hashanah. Quizás en Yom Kippur fue emitido un juicio de exilio para el pueblo de Israel. Y en Sukkot, cuando la gente sale, cuando salimos de la casa y dormimos, uno debe de dormir en la Sukkah. Comemos en la Sukkah, uno debe de comer en la Sukkah. Quizás cuando uno sale de sus casas y se va a la Sukkah durante varios días, de esa manera se cumple el decreto de exilio. Exilio es ir de un lugar a otro en el que normalmente no está, o ir a otro lugar en el que no es su lugar de origen, que no es su lugar donde habita. Por lo tanto, cuando uno sale de su casa y se va a otro lugar, a vivir a otro lugar donde no es donde normalmente vive, ese es un tipo de juicio, de exilio muy ligero, pero exilio al fin. Por lo tanto, los sabios dicen que la razón por la cual Sukkot viene inmediatamente después de Yom Kippur es para de esa manera tratar de cumplir benévolamente el decreto de exilio que haya sido emitido en Yom Kippur. Sí. Esta explicación que lo mencionan los sabios, el Midrash lo menciona, Yalkut Shimoni, no explica, sin embargo, la relación conceptual que existe entre Yom Kippur como día de Slihá, Mejilá o Kapará, como un día de perdón, con Sukkot, que es el tiempo de la alegría. Es decir, ¿cuál sería la relación entre Yom Kippur, día de perdón, y Sukkot, tiempo de alegría? ¿Cuál sería la relación entre perdón y alegría? ¿Sí? Sobre eso me gustaría dar un mensaje breve. Para entenderlo mejor, quizás remontémonos a Bereshit con Adam Arishon. Dios le dice a Adán: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si lo haces, morirás. La serpiente le da de comer a Javá. Javá le da a Adán. Ellos comen. Y después de que ellos comen, los versículos dicen que se cubrieron, sí, estaban desnudos, se escondieron, escucharon que Dios se aproximaba y para evitar ser vistos por Dios, se escondieron detrás, en el jardín. Dios le pregunta, Dios llama diciendo: Ayeka, ¿dónde estás? Y el hombre responde: aquí estoy. Lo que pasa es de que me di cuenta que estaba desnudo y por lo tanto me escondí. Dios le responde preguntándole: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comas? Y el hombre dice: sí. Entonces le da hay varias consecuencias de ese acto. Recuerden, es el primer pecado, el primer el het de Adam Arishon. Hay varias consecuencias. El Aisha Amar, Arba arbet zvonech veronech ve'etzef teldi banim, velishech teshukatech veuim sholbach. A la mujer le dijo: Arba arbet zvonech, aumentaré tu itzavon, be'etzef tu etzef, be'etzef teldi banim. ¿Qué significa etzef?
Etzev Rashi lo menciona, así, comentarista clásico. Rashi lo explica como dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor del parto y el dolor de educar hijos, de hacer crecer a los hijos. Ahora bien, este Etzev, si recuerdan, Be'etzev tel divanim, este Etzev es la misma raíz de Atzvut, que también se traduce como tristeza. La palabra Etzev, Atzvut, significa tristeza. Entonces vamos a suponer que no se refiere solamente a un dolor físico. Digo, no hay dolor físico en el hecho de educar a un hijo. Puede ser que haya sinsabores, puede ser que haya frustraciones, pero no necesariamente hay dolor físico por el hecho de que uno está educando a un hijo. En el Gidul Banim, cuando uno da lo necesario para que los hijos crezcan, en el Gidul Banim no hay dolor físico. Vamos a traducir, por lo tanto, este Etzev de Gidul Banim, vamos a traducirlo como el dolor más emocional, no tanto físico, sino un dolor más emocional, un dolor más producto de tristeza, más producto de frustración, tomando en cuenta que Ain Tzadibet es justamente la raíz que nos dice lo que la tristeza es. Atzvut es tristeza, una persona Atzuv es una persona triste. Entonces, Etzev tel divanim, como consecuencia del primer pecado, hay Etzev. ¿Sí? Vamos a recordar eso. Como consecuencia del primer pecado hay Etzev. ¿Sí? Hay un versículo que lo decimos en la tefilá en Shabbat. Es un versículo en los Salmos. Atzaveyem kesef vezahav. ¿Sí? Atzaveyem kesef vezahav significa los ídolos de plata y de oro. Atzaveyem es una palabra que se utiliza que David Amelech utiliza para referirse a los ídolos. Otra vez, la raíz, Etzev, los Atzaveyem, los ídolos de aquellas personas que adoran ídolos. Atzaveyem kesef vezahav son los ídolos de plata y de oro. Hay personas que adoran ídolos. Son figuras de plata y de oro en ese caso. Y a eso David Amelech los llama Atzaveyem kesef vezahav. Ídolos, pero los llama Atzaveyem, es decir, haciendo una traducción más literal, serían los tristes de plata y de oro. Es decir, David Amelech está denunciando a aquellas personas que adoran a los tristes de plata y oro. ¿Por qué a los ídolos se le llama los tristes, los Atzaveyem kesef vezahav? Entonces dice Rashi, ¿sí?, que se le llama a los ídolos, que se llama los tristes porque provocan tristeza. ¿Cuál tristeza? Porque uno los adora y no responden. Uno les pide, les reza hacia ellos y sin embargo no responden. Yo tengo un ídolo, ¿sí?, un objeto de plata, de oro, de madera, de piedra, y yo le rezo a ese objeto, pero el objeto no tiene la capacidad de poder satisfacer aquello que yo le estoy pidiendo. Por lo tanto, dice Rashi, porque provocan tristeza en aquellas personas que los adoran. Atzaveyem kesef vezahav significa entonces los tristes de plata y oro, y son los tristes, no porque, ellos no tienen sentimientos, ¿sí? No hay emociones con ellos, pero son los tristes porque provocan tristeza en aquellas personas que los adoran. Sí, segundo dato. Tercer dato. La Gemara en Pesajim señala que David Amelech también en una ocasión quería acceder a la profecía, pero sin embargo que estaba triste y por lo tanto la divina presencia no moró en él. ¿Qué hizo?
comenzó a tocar o comenzó a pedir que le toquen música. Y él dijo Shira. ¿Sí? La Gemara en Pesajim. Él dijo Shira. Comenzó a cantar como manifestación de esa alegría que tenía. Una vez que accedió a ese nivel de alegría, de simja, y comenzó a cantar Shira, la divina presencia moró en él. Dicen los sabios, esto es para enseñarte que la divina presencia no reposa, no se acerca a aquella persona que está triste, sino que al revés, la divina presencia solamente está en aquella persona que tiene simja. En otras palabras, es la alegría lo que te posibilita la cercanía con Dios, es la tristeza lo que te aleja de Dios. En el caso de Adán Arishon, él pecó e inmediatamente él se alejó, él se escondió. Se escondió era justamente para no tener esta cercanía o esta percepción cercana de Dios. Por lo tanto se esconde. Hay un rabino Yonah, uno de los sabios de la Edad Media, bastante curioso. Él dice que cuando las personas hacen algo que no deberían hacer, cuando ellos tienen conciencia de que están haciendo algo que no deberían de hacer, es decir, en términos, hacen un het, ¿sí? Un het es un pecado, un error, no sé cómo lo traduzcan, pero cuando la persona peca, y por lo tanto, ya que asumiendo que es una persona que tiene una conciencia cercana de Dios, de la presencia de Dios, lo que esa persona siente es lejanía, un poco de lejanía. Dios le había dicho algo y esa persona no lo hizo y se siente un poco lejano. Pero es justamente esa consecuencia de ese het que la persona busca alejarse más de Dios. En otras palabras, cuando nosotros cometemos un error y sabemos que es algo que Dios no está contento con eso, nos sentimos lejanos. ¿Cómo voy a responder? Alejándote más. Alejándome más. O sea, curioso, ¿sí? El pecado provoca, el pecado de Adam Rishon provocó Etzef, Betzef tel Divanim, Betzvonech, Arbar Betzvonech. El pecado provocó Etzef, Atzvut, tristeza, dolor, ¿sí? La idolatría provoca lejanía de Dios y provoca también tristeza, porque por eso se le llaman Atzeveyem Kesevesaf. Entonces, ¿por qué Adam Arishon? Sí, regresando a Adam, ¿por qué Adam Arishon se alejó? Dice el Targum Jonathan, porque él había violado el mandamiento que Dios le había dado. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Y Adán lo que hizo fue comer de ese árbol. Dios le dijo, no comas. Él sabía que no debería de comer. Tenía perfectamente claro eso. Él sabía que no debería de comer. Se equivocó en su razonamiento, ¿sí? Tenía ciertas razones por las cuales hacerlo, pero eran razones en las cuales él se equivocó. Dios le dijo, haz esto, y Adam Arishon lo que hizo fue hacer otra cosa. No solamente eso, sino que Dios le dijo, si comes, vas a morir. Y Adam Arishon, después de que comió, se dio cuenta que efectivamente ahora se había convertido en una persona, en un ser mortal. Antes era inmortal, después de haber comido, ahora ya es mortal. Lo que hizo Adán, y especialmente cuando se dio cuenta del error después de que Dios lo confronta, Adán se dio cuenta que falló a una expectativa. Él debió haber actuado de otra manera. Él debió haberse abstenido de haber comido de ese fruto. Falló.
Él no debió haber comido y sí comió. Idealmente, no debió haber comido y comió. Había una expectativa de él, la expectativa que Dios tenía de él, y sin embargo falló a esa. No estuvo a la altura de lo que Dios esperaba de Adán y de Jabá. En otras palabras, lo que quiero decir, y esta es la idea central, todo pecado es un fracaso ante las expectativas. Esa es la idea. Hay un versículo que dice, Shuva Israel, ki kashalta baboneja. Regresa a Israel, regresa a Dios, ki kashalta. Kashalta significa, te tropezaste, fracasaste. No te debiste haber caído. Se esperaba algo distinto de ti. Y sin embargo, caíste. Dios tenía cierto destino para ti, ser inmortal. Y tú, sin embargo, decidiste otro camino y ahora te das cuenta que fallaste. Todo pecado es una falla. Todo het es un fracaso. Es un fracaso que ante todo lo que muestra es una distancia entre el ideal y la realidad, entre el deber ser y lo que esa persona es. Si es de que Adán no hubiese pecado, hubiera sido inmortal. Fracasó. Tenía ciertas razones erróneas, se equivocó, falló. Había un ideal de lo que se esperaba de él, y Adán fracasó y no cumplió con esas expectativas. En otras palabras, la tristeza es justamente es el mismo problema, ¿sí? Por lo menos con respecto a depresión endógena, ¿sí? Sí. Psicoanálisis y existencialismo, Víctor Frankl, página 290 en la edición del Fondo de Cultura. La distancia entre el ser y el deber ser se acrecienta en la depresión endógena, en virtud de la vivencia de insuficiencia. La distancia entre el deber y el deber ser se convierte, para el endógeno depresivo, en un abismo. Para cierto tipo de depresiones, depresión endógena, esa depresión endógena, ¿cómo se manifiesta? Se muestra surge a partir de que la persona se da cuenta que existe un abismo entre el ser y el deber ser. Debí haber actuado de otra manera. No lo hice. Ahora estoy en otra situación en la que no debía haber estado. Surgió un abismo entre lo que yo soy ahora y lo que debía haber sido. No me da tristeza ser pobre. Me da tristeza haber perdido el dinero que tenía. No me da tristeza, no me deprimo por estar solo. Me deprimo por haber roto esa relación en la cual yo deseaba estar. No es por el hecho de que no tengo dinero que ahora estoy deprimido. El problema principal es de que ese dinero yo lo tenía y de repente, sí, lo perdí. Tenía una empresa y la perdí. Pero no es porque ahora me quedé pobre. Es porque yo tenía otro futuro delineado para mí. Yo tenía otras expectativas de lo que yo iba a hacer. Hay personas solteras que son perfectamente felices. Pero si es que es soltero, soltera, porque acaba de tronar con el amor de su vida, que la abandonó. Tenía otra expectativa. Tenía ilusiones de casarse con esa persona. Hay una expectativa del deber ser. Y cuando ese deber ser se rompe
y se ve confrontado por lo que soy ahora, entonces ya tengo razón suficiente para estar deprimido. ¿Sí? La depresión es producto entonces del abismo que uno percibe entre lo que ahora soy y lo que debía haber sido. El pecado es el abismo entre lo que yo soy ahora, lo que hice y lo que debía haber hecho. Esa distancia que hay entre lo que se esperaba de mí y de lo que ahora soy, es lo que me produce esa tristeza. Después de Kippur, en el cual idealmente uno logró enmendar los errores que cometió que llevó a cabo durante el año, entonces el deber ser vuelve otra vez a ser ideal. Esa persona, ¿sí? Esa persona que cometió esos errores y que me provocaron cierto daño personal, ya los enmendé. Tenía conflictos con ciertas personas, ya estoy bien con ellos. Pedí disculpas, me perdonaron, los perdoné a ellos, volví a restablecer esa relación. Había cometido ciertos errores, provocaron daños, ya enmendé esos errores. Es decir, cuando uno aprovecha Kippur, ya es dificilísimo hacerlo, pero cuando uno aprovecha Kippur de la manera en la cual uno debería aprovechar Kippur, uno vuelve a recuperar el nivel de inocencia en el cual deja de haber distancia entre el ser y el deber ser, entre lo que actué y lo que debía haber actuado. Se unen otra vez. Yom Kippur es un día en el cual uno recupera inocencia. Cuando hay inocencia, hay alegría. ¿Sí? Si es de que el pecado es el abismo que surge entre la manera en la que actúe y la que debía haber actuado, entre lo que soy y lo que debería ser, y la tristeza y la depresión, ¿sí? En las palabras de Viktor Frankl, es justamente eso, que la persona se da cuenta que hay un abismo entre lo que es y lo que debería de ser. Cuando otra vez se zanja ese abismo y se acorta la distancia entre lo que la persona es y lo que debe ser, y cumple lo que debe ser, y cumple las expectativas, y para eso es Kippur, en el cual uno repara y vuelve a alcanzar las expectativas que de él se esperaban. Cuando la persona corta la distancia entre lo que es y lo que debió haber sido, y ahora el que es y lo que debe ser, ahora ya se unen y son la misma persona, entonces se elimina la tristeza y hay posibilidad de alegría. La pregunta original era, ¿qué relación conceptual hay entre Kippur, un día de perdón, ¿sí?, y de limpieza personal, con Zman Simchateinu, con Sukkot, que es el tiempo de la alegría? La respuesta es, como mencionamos ahora, la tristeza es producto de la frustración ante lo que yo sé que debería haber hecho. Es el dolor, el dolor que me causa el no haber llegado a las expectativas que de mí mismo esperaba, y eso me provoca tristeza. Cuando en Kippur vuelvo a alcanzar otra vez esas expectativas a través de restablecer relaciones y reparar los daños de los errores que hice, entonces ahora sí, el ser y el deber ser se convierten en la misma persona, se unen en esa persona, y por lo tanto hay posibilidad de simjá, y por lo tanto inmediatamente después de Yom Kippur viene Sukkot, Zman Simchateinu. Que estén bien. Hazak Baruch.